Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a este directo que no estaba planificado, pero surgió la necesidad de hacer un directo explicando un poquito lo que pasó el otro día, porque después de esa maravillosa charla que tuvimos junto a Marcos, no pude compartirla, no pude ni colgarla en Instagram, ni en Facebook y en otro tipo de redes sociales. Y bueno, hablando con Marcos, dijimos, bueno, al menos voy a intentar hacer un breve resumen, lo más fidedigno posible de lo que sucedió. Y bueno, realmente, como ya sabéis, el otro día fue una charla de dos amigos, dos libres pensadores que con mucho respeto, con mucha conciencia, vamos a decirlo así, aunque no, sobre todo eso, con mucho respeto queríamos dar cada uno de los dos nuestro punto de vista, un punto de vista diferente de lo que estaba sucediendo. Y cuando terminó esa charla, realmente cuando sale, ¿no?, en el Insta Live, te da las opciones de grabar la charla, de compartirla, pues a mí se me quedó la pantalla en blanco y se me apagó el Instagram directamente, que cuando lo volví a poner ya esa charla no existía. Puede ser casualidad, puede ser que se haya roto, que haya fallado en Instagram, puede ser, es decir, que nunca me había pasado, en ninguna de mis charlas que tuve me había sucedido eso, incluso si habéis seguido un poco de esa charla entre Marcos y yo, la conexión iba fatal, que nunca ni tanto ni él como yo habíamos tenido esos problemas de conexión, pero bueno, se ve que había algún tipo de interferencia que no quería que esa charla saliera como tenía que salir, o que no quería que eso de lo que hablamos pudiera llegar a otros oídos. Y el sabor agridulce, ¿no?, de por un lado haber perdido la grabación esa tan bonita, porque siempre escuchar a Marcos es un placer, y haberlo perdido, haberlo disfrutado de esa hora, haberlo disfrutado de los que estuvisteis con nosotros, pero luego no poder compartir a los demás, queda ese sabor agrio pero dulce a la vez, porque en estos tiempos que te censuren, en estos tiempos que intenten callarte, significa que a lo mejor lo que dices puede llegar a ser interesante, ¿no?, en contra de lo que ellos dicen, ¿no?, que al fin y al cabo todo lo que no va con el discurso oficial es mentira, todo lo que no va con el discurso oficial es ridiculizado, y creo que ante eso, pues, alzar un poquito más la voz, o no hacerla un poquito más, pero hacerla llegar, aunque sea el mensaje de otras maneras, de otras formas y con otras palabras, sobre todo con la intención de hacer reflexionar a las personas. La charla, tanto este vídeo que voy a hacer ahora como el que hicimos con Marcos, comenzó diciendo que esto es una charla de libre pensadores en la que no se intenta convencer a nadie. Como ya sabéis, yo siempre digo que en mi trabajo lo que yo aspiro siempre es llamar a la reflexión de las personas, cultivar el espíritu crítico, y realmente, y seamos sinceros, desde que empezó todo esto, hace año y pico hasta ahora, realmente yo creo que si todos ponemos nuestra mano en el corazón, a todos hay algo que no nos cuadra. A todos hay algo que no nos cuadra, a todos hay algo que nos suena ahí un poquito raro. Y luego, bueno, ya al menos ser humilde y reconocer eso, que no todo es 100% como nos lo dicen, que no todo es 100% confianza en lo que está sucediendo, que no todo es casualidad. Eso yo creo que todos lo tenemos claro, o al menos el 99,9% de las personas. Y ya a partir de sentir eso, pues cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Que la persona que dice, bueno, da igual, yo lo que quiero es seguir con mi vida, que lo haga desde su responsabilidad. Y la persona, pues, que quiere indagar un poquito, que quiere entrar en detalles, que quiere buscar información alternativa, pues también que lo haga. Medios hay, estamos en la era de la comunicación, medios hay. Por lo tanto, lo mismo, desde el respeto, que cada persona haga lo que quiera, simplemente es, pues bueno, hablar de lo que sucede, hablar de lo que tenemos hoy en día. Y bueno, la charla comenzó primero con eso y empezó hablando de astrología, empezamos a hablar de astrología, de cómo la astrología predijo más o menos lo que iba a pasar en ese 2020, en la que todo se rompió, en la de cómo llamamos con nuestro amigo Marcos a lo que está sucediendo para evitar una censura que al final se produjo. Llamamos el adolescente rebelde, porque tenía esa coletilla de 19. Y bueno, cómo la astrología lo predijo.
cómo esa triple conjunción de Júpiter, Saturno y Plutón en Capricornio, pues ya venía avisando que iba a pasar algo gordo, que se iban a romper muchos esquemas, que iba a haber mucha represión. Cómo ese Piscis en Neptuno también auguraba algo que podía ser algo vírico, algo que se contagiara. Cómo el cielo estaba configurado en cierta forma parecido a otras veces, a otros conflictos de la vida, del mundo, como fue la peste, como fue el descubrimiento de América y toda la virulencia que trajo, como fue también la época de la Segunda Guerra Mundial. Y cómo cuando uno habla de astrología uno parece que está loco, ¿no? A mí me choca mucho como una ciencia que en su tiempo fue tan reputada, como una ciencia que se estudiaba en las mejores universidades, como una ciencia que los grupos de poder y las élites utilizan a diario, porque los gobiernos lo utilizan, porque los inversores la utilizan, la estudian, y cómo eso, que realmente esas energías que influyen en nuestro día a día y que la astrología pues puede más o menos predecir, bueno, más o menos no, pueden predecirla perfectamente, cómo se ha intentado ridiculizar desde todos los aspectos, desde todas las más medias. Incluso se ha intentado que vuelva a la universidad y se han echado encima las universidades que le ofertaban. Cómo se nos ha hecho creer que la astrología es el horóscopo que te ponen en la revista de fin de semana. Y es triste, porque no solamente pasa con la astrología. Si os dais cuenta, el inconsciente colectivo ha hecho que todo lo que sea los sueños lúcidos, el tener una conciencia más espiritual, ¿no? Todo lo que se acerca al tener premoniciones, al sentir de otra manera, a la telepatía, que muchas personas en algún momento de su vida la han podido experimentar, como todo eso, en lugar de reconocerlo como el acercamiento a la divinidad de cada persona, pues se tapa, se ridiculiza y muchas veces hablarlo parece que fuera cosa de magia, cuando realmente todos hemos tenido ese sexto sentido en algún momento de la vida, todos hemos tenido ese sueño en algún momento de la vida y todos podríamos de cierta manera acercarnos a ese Dios del que venimos y al que finalmente la historia de la humanidad acabará por hacer. Entonces, haciendo esta pequeña introducción de la astrología, pasamos a hablar un poco, bueno, de lo que estaba sucediendo, de cómo había vivido el mundo la llegada de este adolescente rebelde, de obviamente todo lo que está sucediendo y realmente el problema del lenguaje, ¿no? De qué es un negacionista, qué es, o sea, ¿por qué se intenta tapar todo lo que vaya en contra del discurso oficial? ¿Por qué toda la persona que tiene un mensaje disacorde con lo que viene de arriba, pues se le tacha de todo, ¿no? Y bueno, y Marcos hacía referencia justamente a lo que hablamos en la charla sobre la teoría del desdoblamiento del tiempo y esa era que parece que se está acabando, ese cambio de era que se está produciendo, y él hacía la metáfora de como un pasillo largo, y entonces cuando llegas al final de ese pasillo, cuando llegas a esa transformación, a ese cambio de era, pues se encuentra ahí como un pegoste con todo lo que ha vivido la humanidad en ese porrón de años, que ahora no me acuerdo cuántos eran, lo siento Marcos, 25.000 me suena, algo por así. Entonces, como ahora mismo nos estamos encontrando con ese porrón de vivencias, ese porrón de pensamientos, esa acumulación de emociones, nos estamos encontrando tanto con lo mejor como lo peor que el ser humano ha co-creado y ha creado en toda esa era, y cómo eso se ha acelerado, y es verdad que estamos viviendo unos tiempos muy convulsos, unos tiempos muy convulsos en los que cada vez hay más división, cada vez hay más violencia, cada vez parece ser que el fin es inminente. No solamente esta teoría dice eso, ¿no? Luego, por ejemplo, también está la teoría de que estamos también en ese límite de la era en el que vamos a pasar de una tercera dimensión a una tercera densidad a una cuarta densidad. Hay mucha teoría sobre esto. Sí es verdad que algo está cambiando, ¿no? Ya a nivel astrológico pues hemos pasado a la era de Acuario, y eso se ha notado, una era de Acuario en la que llega cada vez la información más rápido, en la que se desarrollan las tecnologías, en la que dejamos de ser tan dependientes y pasamos a ser más responsables, y en la que todo va mucho más rápido. Entonces, de ahí
hablábamos de... Marcos quiso dividir la charla, o dividirla no, sino clasificar esa charla a través de dos frases. La primera es una muy conocida del Principito, que dice que lo esencial es invisible a los ojos. Y cómo parece que todo lo que sucede viene como, digamos, planeado, viene como bajado de unas fuerzas invisibles que justamente lo que quieren es anclarnos en esta energía, en la energía del sentirnos lejos de la unidad, en la energía de sentirnos lejos de la divinidad, la energía de, obviamente, de crear un mundo en el que todos somos diferentes a todos, en el que todos hacemos la guerra por nuestra cuenta, ¿no? Y eso se ve, ¿no? De todas las luchas que se producen a través del feminismo, machismo, racismo, la clase alta contra la clase trabajadora, la homofobia. O sea, realmente parece que cada vez que uno ve las noticias, parece, no, es así, cada vez que uno ve las noticias, lo que se intenta es transmitir un mensaje pesimista, un mensaje de división, un mensaje de odio. Y bueno, cómo ese mensaje cala en una sociedad en un momento que lo que hace es aumentar todavía más el miedo. Bueno, con el tema del adolescente rebelde pasa lo mismo, ¿no? Parece ser que el que no cree en el discurso oficial, pues es el tarao, es el negacionista, es el covidiota, es la persona que no tiene ni idea. Y bueno, lo mismo, ¿no? Cómo queremos dividir cuando en realidad somos todos lo mismo, venimos todos lo mismo y nos dirigimos todos hacia lo mismo. Entonces, como esas fuerzas invisibles, las podéis llamar como queráis, pues intentan a toda costa hacernos sentir separados de los demás, pero también separados de la divinidad. Y esto parece muy Happy Flower, ¿no? Porque también ahí está el juego que se produce, ¿no? Daos cuenta que muchas veces en este momento que también se habla mucho de la espiritualidad que se muestra sobre todo en redes sociales, que se muestra sobre todo en diferentes aspectos, es una espiritualidad muy superficial, ¿no? Es como un rayito de espiritualidad, ¿no? Bastante banal, ¿no? Y ya ahí hablamos del ego disfrazado muchas veces de maestro espiritual, en el que también la gente pues se le deja entrar esa espiritualidad, pero se le muestra una parte que normalmente no es lo que es, y por lo que también no coge fuerza, ¿no? Y la gente al final dice, esto es una mierda como cualquier otra. Entonces, bueno, lo primero es darnos cuenta de eso, darnos cuenta cómo esa fuerza invisible hace bajar un discurso único, esa fuerza invisible nos hace vivir en el miedo, nos hace estar anclados en el miedo, y bueno, cómo el miedo es una vibración que nos mantiene totalmente serviles, totalmente que nos hace aceptar realmente lo que se nos brinde desde, vamos, las altas esferas. Digamos que si yo tengo miedo, voy a pedir que el político de turno me salve, voy a pedir que la iglesia me salve, y voy a hacer todo lo que sea para estar protegidito, ¿no? por esas mismas personas que me están inculcando el miedo. Aquí os invito a dos cosas, os hemos invitado a dos cosas. La primera, que hagáis un repaso desde los años 90 hasta aquí. Veis como todos los años hay alguna preocupación. Cuando no era el terrorismo, cuando no era cuando no es la contaminación, cuando no son los extraterrestres que vienen, cuando no es la gripe A, cuando no es ahora el adolescente. Entonces siempre hay una preocupación, siempre lo que intentan es meternos en el miedo, tener un sistema, que tengamos un sistema inmune debilitado debido a ese miedo. Bueno, y más ahora, ¿no? Donde están proponiendo ante el problema una única solución, que es un pinchazo, cuando realmente ya se sabe que hay factores que protegen mucho más del adolescente que ese pinchazo, ¿no? Como puede ser el trabajar el sistema inmune, como puede ser el cuidar nuestra microbiota, como puede ser el cuidar nuestra alimentación. Estamos cada día consumiendo tóxicos de todo tipo a través de la alimentación, los pesticidas, el agua contaminada, el aire que respiramos. El mismo, ¿no? El miedo que nos mete en el cuerpo, que también hace que baje nuestro sistema inmune. Hay un concepto de la doctora Sari Arponen, que ella lo cogió de otro, pero no me acuerdo de quién era, que hablaba de este adolescente como una sindemia. Que una sindemia es algo
que se agiganta por 4 pandemias. La pandemia obesogénica que existe, la pandemia del déficit de vitamina D, la pandemia de la disbiosis intestinal a causa de la microbiota dañada y la pandemia de la contaminación ambiental y los factores sociales que nos hacen vivir una vida corriendo todo el tiempo. Entonces, por un lado, hablábamos justamente de eso, yo le decía a Marcos que no me gusta mucho la palabra despierto, ¿no? Cuando hay gente que se autodenomina despiertos, o que estamos despiertos. Hay una división entre los dormidos y los despiertos. Bueno, puede ser, ya no lo digo. A mí me gusta más decir estar atentos. Parece algo, vivir atentos, ¿no? Vivir atentos a lo que pasa, vivir atentos a lo que sucede, vivir atentos también justamente a esas energías que están más allá y que a lo mejor, como si fuéramos títeres, están moviendo, están intentando están haciendo que nos alejemos de los otros, que nos alejemos del Dios que realmente llevamos dentro. Y nuevamente lo mismo, ¿no? Y hablamos un poco también, vuelvo a decirlo, sobre el pinchazo, ¿no? Y decir que aquí nadie intenta convencer a nadie, ¿vale? Pero bueno, en cierto modo, el nombre que se le pone no es el que se debería poner, el tipo de pinchazo que están metiendo es un experimento porque nunca se ha hecho así y eso hay que tenerlo claro. Y luego ya cada uno con esa información que haga lo que quiera. El que lo quiera poner y crea que así se protege, está genial. Pero al menos ser conscientes de que lo que sucede y lo que te estás poniendo no es lo que te están diciendo. Y por otro lado, que el que no se la pone también tiene que ser libre a poder tomarse decisión. O sea, cuando una persona, por no ponerse o por decidir sobre su salud, está siendo extorsionada, está siendo coartada de no poder viajar, de no poder estar, o incluso culpabilizada de ser un agente asesino, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Porque eso, o sea, muchas veces cuando uno no quiere ponerse el pinchazo, no es el presidente de gobierno o tal que baja y te echa la bronca, ¿no? Normalmente es tu padre, normalmente es tu hermano, normalmente es un amigo. Cuando hablas del bozal, lo mismo. Entonces, volvemos a decir, ¿no? Que cada uno sea libre y responsable de sus decisiones, pero al menos permitir que cada uno también tenga su opinión, ¿vale? Creo que es muy muy importante resaltar esto, ¿no? Sobre todo en este momento en el que hay un discurso, vuelvo a decirlo, único, y en el que hay mucha gente que sin tener nada que ganar se está jugando sus años de estudio, sus títulos, está jugando su reputación y está siendo sistemáticamente pisada, ridiculizada, expulsada, maniatada y bueno, estamos un poquito más conscientes de que a lo mejor hay algo que escapa a nosotros y que está ahí jugando un papel importante en este momento. Lo segundo, así para resumir un poco, que hablamos, o la segunda línea de la que quería hablar Marcos y la que hablamos durante un largo tiempo también, venía de una frase de San Agustín de Hipona. Sabéis que ha sido un gran místico, un gran personaje, ¿no? Que globado dentro de la doctrina católica, pero bueno, fue un gran filósofo y que dejó frases maravillosas como la que dice: decís vosotros que los tiempos son malos, sed vosotros mejores y los tiempos serán mejores, porque vosotros sois el tiempo. Aquí volvemos a apelar a lo mismo, a la responsabilidad personal. Al empezar a ser uno responsable, al empezar a ser uno benévolo de pensamiento, al empezar a ser uno... aquí hay una frase de la antigüedad que decía lo mismo, ¿no? Hablaba de belleza en el pensar, bondad en el hacer y no me acuerdo cuál era la otra. La verdad en el pensar, belleza en el sentir. Bueno, hablaba, ¿no?, de esos 3 planos en los que cada uno pues tiene que ser responsable y cambiar su mundo para después cambiar el mundo. Hay algo que está ciertamente contrastado y es que los movimientos sociales a gran escala nunca son espontáneos. Siempre hay intereses detrás, al igual que hay intereses detrás en lo que hoy llamamos la ciencia, que parece ser que la ciencia lo va a solucionar todo, pero la ciencia está hecho por personas, la hacen personas,
y detrás de esa persona pues normalmente siempre hay intereses, sean económicos, sean de poder o sea de lo que sea. Por lo tanto, lo mismo, ¿no? Esos movimientos sociales, esos movimientos grandes de revolucionarios normalmente no son espontáneos. Y esto lo podéis ver. Si os dais cuenta, pensad, por ejemplo, en Cataluña, como hubieron muchos años muy fuertes y ahora parece que uno se ha olvidado un poco. Pensad cuando se acabó el coronavirus, cuando cuando se relajó en verano, cómo apareció el movimiento del Black Lives Matter y cómo ahora parece que se ha calmado también. Entonces, volvemos a lo mismo. No digo que no sean importantes, no digo que no existan, no digo que... pero echad un ojo a lo largo de la historia a todos esos movimientos, cuándo han aparecido, qué han buscado, a qué se ha obtenido y valorad por vosotros mismos. Pero siempre el hincapié en la invitación es a cada uno hacerse responsable, cada uno acometer los cambios que crea en su vida, cada uno hacer lo mejor que pueda hacer, con bondad, con amor, con energía de crecimiento, y ahí está el cambio. El cambio es de cada uno, el cambio nace del corazón, va hacia afuera, y a partir de ahí se puede cambiar el mundo. Volvemos a lo mismo, yo creo que esta guerra de energía, esta guerra económica, ya está ganada, porque realmente, así como ha habido una fuerza muy brutal de un lado, esto ha hecho de efecto llamada a muchas personas que se han planteado qué carajo está pasando aquí y que se han hecho más atentos. Bueno, no voy a decir despiertos, voy a decir más atentos. Y por lo tanto creo que cada vez somos más los que están en esta parte del bando, digamos. Así que a partir de ahora, pues invitaros volvemos a lo mismo, a que cada uno sea responsable de sus actos, de sus hechos. Pero si te ha resonado algo de lo que has escuchado hoy, si algo te ha llamado la atención, si algo te ha confrontado con algo que piensas, con algo que sientes, es porque ahí hay un pensamiento que pueden hacer, porque ahí hay una reflexión que puedo hacer, y te invito a que lo hagas, siempre desde el respeto, pero que si realmente no te está gustando lo que estás viendo afuera, si realmente no quieres ser parte de esta discordia, si realmente no quieres ser parte de un mundo que va como va, pues sé tú el cambio, porque solamente desde ahí se pueden acometer, solamente desde ahí se puede reflejar, digamos, solamente así podemos reflejar fuera lo que hay dentro. Ya sabemos que este mundo es un reflejo, que lo que es afuera es adentro, lo que es adentro es afuera. Por lo tanto, el cambio empieza y acaba en uno mismo. Nada, ha sido una charla cortita, se me han quedado seguramente 1000 cosas y intentaremos con Marcos grabar algún otro vídeo en el que podamos pues volver a debatir de este tema que nos interesa. Y como siempre sabéis que si os ha parecido chulo, si queréis que hablemos de algún otro tema, siempre podéis comentar, que estaremos encantados de escucharos.